¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 25 de julio y hoy la iglesia celebra la fiesta de Santiago Apóstol. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 15. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 125. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús le replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo.
así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy estamos celebrando pues la fiesta de Santiago Apóstol, que como lo hemos visto en el Evangelio, era hermano de Juan. Y es interesante este asunto porque estos dos hermanitos que iban con su mamá a pedir algo inaudito, fueron quien primero murió de los apóstoles, que es Santiago, en Jerusalén a manos de Herodes en el año 44, en la era cristiana ya, por supuesto, y Juan, que fue el último en morir. Entonces, uno el primero y el otro el último. ¿Y qué era lo que quería su madre? Que se sentaran en su reino. ¿En cuál reino? En el reino que Jesús estaba invitando a que todos aceptaran en su corazón. Es un reino espiritual. Pero es interesante también recordar que este pasaje se da después de 2 versículos anteriores donde Jesús les está hablando de cómo tenía él que padecer y cómo tenía que morir y cómo lo iban a humillar y cómo lo iban a escarnecer y todo esto que no pintaba nada bonito. Y los discípulos estaban oyendo todo eso. Entonces, si este es el asunto de que el reino de Dios va a implicar mucho sufrimiento, dolor, sangre, ellos ya estaban escuchándolo. Era la tercera vez que Jesús lo decía. Por lo tanto, no estaban, digamos, completamente ignorantes de su destino, de lo que les podía pasar. Pero aunque esta petición tiene algo de egoísmo y hasta podemos decir bastante presunción y algo tal vez de arrogancia, y la mamá de ellos participó de todo aquello, también podemos decir que había bastante de valentía en esta petición. Estaban conscientes, no eran, digamos, ignorantes de lo que les podía pasar. Por lo tanto, Jesús replica y les habla siempre con la verdad. Y les dice, ¿pueden ustedes beber el cáliz? Aquí la palabra cáliz tiene que ver con sufrimiento, con dolor. Y es lo que le va a tocar vivir a Jesús dentro de pocos días. Iban hacia su pasión. Y ellos ciertamente dicen, sí podemos. Es interesante ver cómo sin demora alguna, ante lo que Jesús le pregunta, es como si dijeran, como si Jesús les preguntara, ¿están dispuestos ustedes a dar su vida? Porque van a tener que morir de una manera tremendamente dolorosa. Ellos dijeran, sí, estamos dispuestos. Entonces, estos dos hermanitos, aunque tenían por delante una petición bastante egoísta y que su mamá los acompañó, eran valientes al preguntar eso. Es como decir, sí, Señor, sabemos que vas a morir y queremos acompañarte en esto. Queremos estar cerca de ti en esos momentos importantes, dolorosos, difíciles. Y esta es, digamos, una parte de la que poco se habla, porque normalmente cuando hacemos alguna meditación o reflexión de este texto, nos fijamos en la madre de los hijos de Zebedeo, de estos dos, en lo atrevida que fue ella al hacer una petición de esto, y en la actitud también de los apóstoles de celos cuando Jesús les dice que no es de parte de él de quien va a salir la decisión de poner a alguien a su derecha o a su izquierda, tomando el modelo un poco de los reinos antiguos. Los que se sentaban a la derecha y a la izquierda de los reyes, pues eran sus principales después de él, el segundo y el tercer puesto en el reino. Eso suscitó envidia por parte de los otros 10 discípulos que estaban oyendo. Es como decir, ¿y estos qué se creen? Aunque ciertamente Santiago y Juan formaban parte del grupo de los 3 íntimos que acompañaron a Jesús en momentos muy especiales. Recordemos la transfiguración en el Tabor, recordemos la resurrección de la hija de Jairo. Ahí estaba él. Ellos estaban allí. Por lo tanto, ellos conocían lo que estaba haciendo Jesús, sabían de qué les estaba hablando, conocían la realidad del reino. Tal vez su mamá no tanto, pero ellos estaban bastante claros en qué les iba a tocar.
y fijémonos simplemente en eso. Tú, si recibieras de Jesús esa misma pregunta hoy, ¿estás dispuesto a pasar por lo que tengo que pasar yo? O sea, ¿estás dispuesto a sufrir por mí? ¿Estás dispuesto a pasar persecución por mí? ¿Estás dispuesto a que te calumnien por mí? ¿Estás dispuesto a derramar tu sangre por mí si fuera necesario? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus comodidades por mí? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus sueños y aspiraciones por mí? Porque eso es lo que la palabra cáliz implica. ¿Tú qué dirías? ¿Lo mismo que dijeron ellos? Sí podemos, sí queremos, sí lo vamos a hacer. Y de hecho lo hicieron, porque así tal cual pasó. Recordemos, Santiago fue el primer apóstol en ser asesinado, fue decapitado por Herodes en Jerusalén. Y Juan el último en morir. Entonces, ¿cuál es tu respuesta hoy ante lo que tienes que hacer para entrar en el reino si Jesús te lo pidiera? Hoy estamos viviendo etapas muy difíciles en la iglesia, en el mundo también. Digamos que las condiciones para el martirio están a la orden del día. Están allí, tal vez no con el dramatismo con que lo vivieron los apóstoles, pero sí es un martirio todos los días el cristiano de hoy por el que tiene que pasar. Martirios en la forma en que el mundo nos trata, martirio en el fondo, en la manera en que tenemos que renunciar a un montón de cosas, martirio en la manera de morir diariamente a muchas cosas a las que puede que sintamos que tenemos derecho a vivir, pero que por amor a Dios decimos no. No a esto por amor a Dios, por amor al reino, por amor a la iglesia en general. Entonces Santiago es uno de estos dos hermanos que da la vida por Jesús y que quiere estar cerca de Jesús en los momentos de dificultad. Que esa sea nuestra petición hoy. Señor, quiero estar cerca de ti. Déjame estar cerca de ti. Porque estando cerca de ti, incluso mi dolor va a transformarse. Mi dolor tendrá sentido. Mi amargura, mi enfermedad, mi dolencia, mi pena, todo lo que he sentido como pesado en mi vida va a tener un sentido si estoy cerca de ti, si estoy en tu reino. Que esa sea nuestra petición hoy, que oigamos de Jesús como nos pregunta si estamos dispuestos a sufrir por su causa, por amor a Él, y que nosotros podamos estar claros cuando demos la respuesta, y que nuestra respuesta sea esta, la misma que ellos dieron: sí, podemos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.